Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta hora estamos una vez más por estos medios con la intención de anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honor de nuestro Padre Celestial y para el mayor bien de todos los que nos puedan oír y nos puedan ver, porque esa es nuestra intención, esa es la razón de estar en este lugar, esta es la razón de poder transmitir que Cristo sea glorificado y que las vidas puedan ser impactadas con el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo pueda hacer una obra maravillosa en sus vidas a través del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios en esta hora. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 16 y en el verso 22. El texto sagrado dice de la manera siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Alabado sea el nombre del Señor. Y a la luz de este texto, quiero predicar la palabra de Dios para todos ustedes bajo el título El más grande de los mandamientos. El más grande de los mandamientos. Cuando el Dios de la gloria quiso o tuvo a bien en darse a conocer al pueblo de Israel, Él eligió a un hombre llamado Moisés, al cual le dio mandamientos, le dio leyes para que legislaran, para que gobernaran, para que aquel pueblo que Dios había elegido tuviera conocimiento de Él. Y entre todos aquellos mandamientos, los 10 grandes mandamientos, las leyes de pureza, las leyes higiénicas, todas aquellas leyes de sacrificio, todo aquel conjunto de cosas que encontramos en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todas esas leyes que encontramos allí. En una ocasión Moisés le dijo a Israel cuál era el más grande de todos los mandamientos. Moisés le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que el más grande de todos los mandamientos era amar a Dios por encima de toda cosa, por encima de toda persona, amarlo a Él con todo el ser. Un mandamiento, aleluya, que humanamente, por las propias fuerzas humanas, me atrevo a decir que es imposible que los hombres lleguemos a cumplir a cabalidad. Pero ese era el mandamiento. Y el segundo era parecido: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el más grande de todos los mandamientos era amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, amarlo por encima de todo. Era el gran mandamiento. Si no lo cumplías, no importa lo que hicieras con los demás, no valía la pena porque violabas el primer y gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. Ahora, el apóstol Pablo, pasados los años, cuando viene el Hijo de Dios, da su vida, muere, resucita y sale el apóstol a fundar congregaciones, a predicar el evangelio. Y le escribe en una carta a una iglesia establecida, grande, compleja, y le escribe ya en la conclusión de su carta, un mandamiento que quiero llamarlo el más grande de mandamientos. ¿Por qué? Porque el apóstol dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora, considerando este texto, estamos observando que Pablo está ordenando que se haga algo y que quien no lo haga está bajo una sentencia de muerte. Es decir, que Pablo, por el Espíritu, equipara al Señor Jesucristo con aquel grande mandamiento que Dios
dio al pueblo de Israel. Así que yo quiero considerar para todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos, a la luz de este pasaje, algunas cosas bien interesantes que las encontramos allí. En primer lugar, vamos a analizar el mandamiento. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vamos a analizar ese mandato, en qué consiste. Del lado negativo hay una amenaza, pero del lado positivo vemos que hay una ordenanza: amar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver las razones para amar al Señor Jesucristo. En tercer lugar, vamos a considerar cómo se evidencia que alguien ama al Señor Jesucristo. Y por último, veremos la sentencia sobre aquel que no amare al Señor Jesucristo. Comencemos pues analizando lo primero: la naturaleza del mandato. Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, que Pablo está mandando a que Jesucristo el Señor sea amado, y sea amado en igualdad de condiciones con aquel mandamiento que fue dado al pueblo de Israel. Pablo está diciendo que a Cristo hay que amarlo de todo corazón, de toda alma, con toda la fuerza, por encima de todo y por encima de todo, dándonos a entender, mis estimados hermanos, que el Señor Jesús no era una criatura, que el Señor Jesús no era un hombre común y corriente, que Jesús de Nazaret, para que Pablo haga semejante demanda, tiene que ser que Jesús de Nazaret no era una criatura, sino que era un ser que estaba por encima de toda la creación y por encima de todas las criaturas. Porque como lo he dicho, solo eso se espera de Dios el Padre. Solo de Dios se espera que uno lo ame. Pero ahora Pablo dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, dando a entender que Pablo quiere exaltar la gloriosa persona del Hijo de Dios. Es decir, que ese Cristo que tú rechazas por el Evangelio no es el ángel Miguel que se hizo hombre. No es el hombre perfecto. No solamente es el hombre perfecto, el hombre moral, el mejor hombre de su historia. El hombre ejemplar, no, era más que eso. Si era el hombre ejemplar, si era el hombre más grande, si era el hombre perfecto, pero era más que eso. Era Dios hecho hombre. Y como es Dios hecho hombre, entonces Pablo dice que hay que amarlo. Hay que amarlo por encima de todo. Hay que amarlo con todo el corazón. Hay que amarlo más que a este mundo perdido. Hay que amarlo más que nuestra propia vida. Hay que amarlo por encima de todas las cosas. Hay que amar al Señor Jesucristo porque Él es Dios hecho hombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto dice: ámalo. Ámalo. Ama al Señor Jesucristo. Él no está diciendo acéptalo. El que no aceptare al Señor Jesucristo. No, no dice eso. El texto tampoco dice el que no considere al Señor Jesucristo. El que no tenga compasión del Señor Jesucristo. No. No habla de compasión, de lástima, de aceptación. No, de relación. El que no se relacione, no. El texto es enfático. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo. Dios demanda por su palabra que su Hijo sea amado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios está mandando a que amen a su Hijo, que se encarnó, que entró en este mundo, que sufrió, que padeció, que murió por causa de nuestros pecados, que padeció la ira de Dios en la cruz del Calvario, pero que al tercer día fue resucitado de entre los muertos y está vivo y reina a la diestra de Dios por los siglos de los siglos. Y Dios dice: ámalo.
Dios dice, ámalo. Ámalo, si no, estás bajo una sentencia. Habiendo analizado el mandato de amar al Señor, vamos a analizar las razones. ¿Cuáles son las razones por las que yo debo amar al Señor Jesucristo? En la Biblia vamos a encontrar muchas, pero el tiempo no me permite citarlas todas. Citaré las que considere más a propósito. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y en el verso 5 dice así: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, a la semejanza de los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha esto. Aquel que murió en la cruz era igual a Dios el Padre, pero él no estimó el ser divino. Él no estimó el ser glorioso antes de su encarnación. Él no estimó que él estaba en un trono. Él no dijo, está bien, iré, pero seré rey. Viviré en un palacio. Moriré de muerte natural. Me acostaré a dormir y allí moriré de un sueño profundo. No. El cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo de naturaleza divina, siendo de la misma gloria y majestad que el Dios y Padre, porque era su Hijo, no estimó el ser, escúchalo, igual. Igual. Hay un triángulo que tiene, los tres lados son iguales. Si no me equivoco, es el que se llama isósceles. Los tres lados son iguales. Bueno, la palabra que escribió Pablo cuando escribió originalmente es ixo, dando a entender que era igual, que no era menor, que no era menos, que no era un poquito más ni un poquito menos, igual. El que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el que fue odiado, el que fue despreciado, el que fue aborrecido, el que fue entregado en manos de pecadores, era igual a Dios, hizo igual a Dios, igual en gloria, igual en poder, igual en majestad. Pero a pesar de ser igual a Dios, dice, no estimó, no valoró, no sacó cuentas. Y dijo, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse para hacer un reclamo. No, no, no. No estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que hizo fue todo lo contrario. Se anonadó, se empequeñeció. El texto dice, se despojó. No tengo tiempo ni soy un académico para dándote a dar a entender todo lo que los teólogos y los grandes comentaristas dicen al respecto de la palabra despojó. ¿Verdad? No tengo tiempo para eso. Mi intención es alcanzar el corazón de algún amigo extraviado, sin Cristo. Mi texto dice, se despojó. Es decir, no valoró, se anonadó, no tomó en cuenta, se empequeñeció. ¿Qué no tomó en cuenta? Que era glorioso, que era majestuoso, que era Dios, que estaba en igualdad de condiciones que Dios el Padre. Y eso es lo que significa que se despojó, se anonadó, se empequeñeció, haciéndose igual a los hombres, haciéndose un hombre común y corriente. El profeta dijo, no hay en él parecer, ni hermosura le veremos para que le deseemos. Es decir, que era un hombre tan común y normal que la gente no iba a ver algo distinto para desearlo. Pero así se humilló el Hijo de Dios. Se vació, se despojó, haciéndose un hombre. Ahora, escúchame esto. El que se hiciera un hombre ya era una humillación. El que fuera despreciado, no me digan hombre. El que fuera aborrecido, odiado, perseguido hasta la muerte, imagine, pues, saque cuenta. Pero el texto dice, no solamente se hizo hombre,
sino que estando en la condición de hombre se hizo el servidor de los hombres. Se hizo el esclavo de Jehová, se hizo el esclavo de los hombres, el servidor de los hombres. Se humilló a sí mismo, se humilló voluntariamente. ¿Quieres otra razón para amarlo? Siendo Dios, dejó el trono. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el dador de mandamientos para que sean obedecidos, Él se sometió a los mandamientos para obedecerlos. ¿Qué te parece? Despojarse de su gloria. Siendo divino, hacerse hombre. Siendo majestuoso, siendo glorioso, hacerse común y corriente. Pero no contento con eso, se hizo el servidor de todos los hombres. Pero el texto dice más. El texto dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mira, el Hijo de Dios hecho carne, haciéndose obediente. Obedeciendo leyes, obedeciendo mandamientos, sujetándose a prescripciones. Y dice el texto, se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, nació, vivió y murió obedeciendo la ley de Dios como nadie. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, naturaleza divina, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, cosa como para demandar, soy Dios, no me trates así, soy Dios, no puedo vivir allí, soy Dios, no puedo nacer en un establo, soy Dios, no puedo vivir en un hogar pobre, soy Dios, no me puedes odiar. Pero fue despreciado, fue odiado, fue perseguido. Pero Él no estimó eso. Se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo el esclavo de los hombres. Se hizo obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte. La muerte más ignominiosa. La muerte para las lacras. La muerte para los asesinos más viles. La muerte más ignominiosa. La muerte más terrible. La soportó el Hijo de Dios. Y esa es una razón suficientísima para que tu amigo lo ames. Para que tú renuncies a amarte a ti mismo y lo ames a Él. Esto es suficientísimo para que tú dejes de amar el mundo y lo ames a Él. Esto es suficiente para que tú dejes de amar al pecado y ames a Cristo. Porque usted que no tiene a Cristo, a usted, a quien me estoy dirigiendo, usted ama el pecado. Usted se complace en el pecado. Usted no lucha contra el pecado. Usted no ve nada malo en el pecado. Usted lo ama. Pero no solo lo ama, está esclavizado al pecado. Porque hay quienes tal vez viendo su miseria en el pecado, tratan de abandonarlo, tratan de zafarse de él, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están esclavizados al pecado. Pero aquí dice nuestro texto, Él se hizo hombre, siendo Dios. Él soportó la humillación, el aborrecimiento. Haciéndose hombre se hizo un servidor, se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte más horrible. La muerte de cruz. Escúchame esto. La muerte de cruz. Estas son razones para que tú no te ames a ti mismo. No, sino para que ames al glorioso Hijo de Dios. Para que no ames este mundo pecaminoso que es contrario a Dios. Ama a Cristo. El Espíritu de Dios te llama hoy a que ames al glorioso Hijo de Dios, que se despojó a sí mismo, que se hizo hombre, que se hizo obediente, que murió en aquella cruz, en la cruz del Calvario, en la cruz más horrenda. San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 8, él dice, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con vosotros, que siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Ya conocéis, escúchame, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, escúchame, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, siendo el Rey del universo, siendo el creador de todas las cosas,
sufrió el tormento de las criaturas, sufrió el aborrecimiento, el odio y la muerte de la misma mano de sus criaturas. ¿Por qué hizo esto? Por amor. ¿Por qué padeció? Por amor. Y como todo lo que hizo, lo hizo por amor, Pablo escribe y el Espíritu Santo te quiere hacer oír esa voz. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sea anatema. Hay razones para amarlo. Te amó, nos amó siendo enemigos. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros sabiendo que lo aborrecíamos, siendo sus enemigos, siendo aborrecedores de Él. Sin embargo, Él por amor murió por nosotros. Ahora, ¿qué espera Él de mí? ¿Qué espera Él de ti? Que lo ames. Que lo ames. Porque si lo amas a Él, te rendirás a sus pies. Porque si lo amas a Él, te arrepentirás de tus pecados. Porque si lo amas a Él, no vas a amar a nada ni a nadie por encima de Él. Ahora bien, esas son razones suficientísimas para cumplir el mandato de amar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se evidencia que alguien ama a Cristo? Porque si yo hiciera una encuesta ahora mismo, una encuesta cibernética, internauta, y hiciera un en vivo ahora mismo, respondan todos los que aman al Señor Jesucristo, hasta el diablo mandaría un mensaje. Hasta Satanás mandaría un mensaje diciendo, yo también lo amo. Yo también lo amo, diría el diablo. Todo el mundo diría que ama al Señor. Ahora bien, ¿cómo se demuestra que se ama al Señor Jesucristo? Él mismo lo dijo. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la prueba irrefutable de que alguien ama a Dios, que ama a Cristo, es que oye su palabra, tiembla ante ella y se sujeta a ella. La evidencia notoria, plena de que alguien ama a Cristo es haciendo caso al llamado de su evangelio. ¿Cuál es el llamado de su evangelio? Que nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a poner nuestra fe en Él. ¿Cuál es el llamado del evangelio? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Cuál es el llamado de Cristo? El arrepentimiento. ¿Cuál es el llamado de Dios por su palabra? Ven a poner la fe en mi Hijo que murió en tu lugar. Es decir, amado, amigo que me escucha, la única evidencia que tú puedes dar para demostrar que de verdad amas a Jesucristo, las palabras no sirven de nada. Las palabras se las lleva el viento. Necesitamos pruebas más contundentes. Dios demanda pruebas más palpables. Y esas pruebas están en una acción, en arrepentirte de tus pecados, para vivir para Él, para amarlo, para apartarte del mundo y del pecado y vivir en este mundo, en este mismo mundo, guardado por el poder de Dios. Vivir para Él, vivir solo para Él. Este es una evidencia de que tú lo amas. Pero tú te amas a ti mismo. Tú amas más al mundo. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no vienes a Cristo y te rindes? ¿Por qué dices? ¿Por qué lo desprecias? Porque te parece una locura. Porque el orgullo no te permite arrepentirte. El orgullo te dice, tú no necesitas ser evangélico. El orgullo te dice, tú no tienes de qué arrepentirte. El orgullo te dice, no necesito una iglesia. El orgullo. Pero el tierno y sublime Jesucristo te dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Eso lo dijo Cristo. San Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Pero tú no quieres hacerlo, demostrando así que no lo amas.
Amas más el mundo, amas más el pecado, amas más tu reputación, que irán a decir mis amigos del country, dices. Que irán a decir en mi sociedad, me van a despreciar en el trabajo. No, yo no soportaría el desprecio. Pero el Hijo de Dios soportó el desprecio. Pero el glorioso Hijo de Dios soportó el aborrecimiento. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mandamiento de Cristo es que todo hombre en todo lugar se arrepienta por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará este mundo con justicia. Quiero terminar. He hablado de la naturaleza del mandato, las razones para cumplir el mandato, las evidencias de que estamos en el mandato y por último, lo haré con todo las fuerzas que me dé el Señor. Lo haré con el corazón palpitando ante lo que dice el texto. Lo haré, créeme, temblando, sabiendo lo que dice el mandato. Lo último que voy a considerar es qué pasará con el que no obedezca al mandato. ¿Cuál es la sentencia sobre el que no cumple el mandato? ¿Cuál es el mandato? Amarás al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandato? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué le espera al hombre, a la mujer, que decididamente, obstinadamente no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere venir a Cristo y a su evangelio? Y vive la vida separado de Dios, separado del evangelio, no escuchando los llamamientos de Cristo por su palabra, y muriere así. Muriere sin Cristo, sin su evangelio. Muriere sin haberse arrepentido de sus pecados. ¿Qué dice el texto? El texto dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esto es fuerte, amigo. Óyeme, esto es fuerte. El texto dice, sea maldito. La palabra anatema significa maldito de Dios. Es decir, si tú no amas a Cristo, estás bajo maldición. Amigo, Él en aquella cruz se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Él llevó la maldición de la ley en su cuerpo por nosotros. Él llevó la ira, Él llevó la culpa. Él murió en nuestro lugar para que tú y yo no tuviéramos que ir a la condenación. Pero si tú no le amas, si tú no procedes al arrepentimiento, si tú no vienes en fe hacia Él, si tú no renuncias al mundo y al pecado, tú estás bajo maldición y seguirás bajo maldición en esta vida y en la venidera. Mi texto dice será, no dice será. Mi texto dice sea. Es decir, que la sentencia está ya determinada. Ya. Oye, qué terrible, qué fuerte es esto. Estás bajo maldición, estás bajo una sentencia de maldición. Quisiera tener la lengua de un ángel, quisiera tener toda la capacidad divina para poder transmitirte esta amenaza, que entiendas que la amenaza es real, que no era un deseo egoísta del apóstol, era un mandato de Dios. La sentencia es divina, está escrito y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Ya el hacha está puesta. Juan el Bautista no dijo pondrán el hacha. Mi texto dice ya está puesta. Está puesta. Y tú no la ves porque la tienes en las raíces. Por eso es que no la puedes ver, pero está puesta y la sentencia está dada. Mi texto no dice a manera de futuro, será anatema, dice, sea ya, ahorita, ya. Estás bajo la maldición de Dios por negarte a arrepentirte de tus pecados, por negarte de venir a Cristo y amar a Cristo más que a tu propia vida, amar a Cristo más que a este mundo, amar a Cristo más que a los placeres temporales del pecado. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, verso 36. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. Pero el que rehúsa, es decir, se rebela, no quiere
aborrece. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no la verá. Y dice, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan capítulo 3, verso 36. Sé que no vas a escuchar estas cosas en una iglesia de entretenimiento, en un predicador humorista, porque ahora tenemos hasta predicadores humoristas. Esto no lo vas a escuchar en un set de mensajes motivacionales, supérate, no. Pero vive Dios en cuya presencia estoy, que será un testimonio eterno de que alguien te llamó al arrepentimiento, de que alguien te llamó a venir a la fe de Cristo, de que alguien te llamó a venir a los pies del Señor Jesucristo, a rendir tu vida para amarlo, porque si tú amaras al Señor, no practicaras idolatría, no fueras a los hechiceros, no practicaras pecado, no le dieras la espalda al evangelio, no lo menospreciaras, pero haces todo esto porque no lo amas, y como no lo amas, ofendes a Dios, ofendes a Cristo que ha hecho tanto por nosotros. El apóstol dice, será maldito, es maldito y será maldito para siempre, será anatema. Qué palabras tan tremendas. Yo no quisiera decirlo. No siento placer en decirlo. No siento alegría en decirlo. Siento pena, siento pesar en decirlo. Pero tengo que decírtelo. Estás bajo maldición si aborreces a Cristo, si desprecias el evangelio, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has experimentado el nuevo nacimiento, el nacer de arriba, el nacer del Espíritu, porque eso es lo que va a cambiar nuestra naturaleza y hacernos que amemos a Cristo por encima de todas las cosas. Amigo mío, la sentencia es dada por Dios, es fidedigna, es un decreto del cielo, es algo que Dios hará sin lugar a las dudas. Pero hoy puedes escapar de la maldición. Hoy puedes salir de la maldición y venir a recibir la bendición eterna, recibir la vida eterna, el perdón de todos tus pecados, tan solo con arrepentirte de tus pecados, sentir pesar por haber desobedecido a Cristo, sentir tristeza por haber vivido para este mundo y venir arrepentido y decirle a Cristo, perdóname, a partir de hoy te amaré más que a mi vida, más que al mundo, te amaré más que todas las cosas. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Que mi Señor, que murió en la cruz, por amor a ti, Dios el Padre, que nos amó de tal manera, que envió a su Hijo amado a morir en nuestro lugar, tenga compasión de ti. Tenga compasión de todos aquellos que no están en Cristo. Todos aquellos que rechazan y desprecian el mensaje del evangelio. Todos aquellos que ignoran que están bajo una sentencia de maldición. Sí, amigo, que el Señor tenga misericordia de ti y puedas venir a Él en fe y en arrepentimiento.